Buenas tardes, Dios le bendiga. Estamos una vez más aquí desde nuestro templo aquí en Cayo Maratón. Estamos impartiendo las clases, los estudios que corresponden al día de hoy y estamos bajo el título o el estudio Sanidad y Salud Divina y es la última clase, amén. Por eso le damos gracias a Dios por la misericordia, pero vamos a levantar ahora una oración dándole gracias a Dios por que Él nos permite estar aquí en su casa de oración. Él nos permite poder escudriñar su palabra. Él nos permite y nos da la sabiduría para que nosotros podamos llevar su evangelio a todo rincón de este planeta. Por eso le damos gracias por la dependencia, la gran dependencia que tenemos de Él. Dios le bendiga, iglesia, una vez más. Mi nombre es Manuel López, para los que no me conocen. Soy pastor por la gracia de Dios de la iglesia que está en Miami, allá en Hialeah. Se llama la iglesia Dios Sanando la Tierra, y en esta en la cual estamos participando ahora, la iglesia de Dios de Maratón. Le damos gracias a Dios porque yo no quería, pero no es lo que quiere el hombre, es lo que quiere a Dios. Así que le damos gracias a Dios por eso y vamos a comenzar con una oración para que Dios haga la obra en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias. Alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre, la cual nos permite, por el privilegio, Señor, que tú nos das, nos permite, Dios, poder estudiar tu palabra, poder escudriñarla y a la vez podérsela presentar a aquellos hermanos que están interesados en conocer cada día más y más tu palabra. Bendice este tiempo, bendice este lugar, bendice a aquellos que están ahora, Señor, recibiendo este mensaje, este estudio, esta palabra, también recibiendo la bendición tuya, Padre. Bendícelos de tal manera, provéele. Señor, guárdalos de toda epidemia, de toda pandemia. Señor, a los que están necesitados, súplele. Señor, a los que están caídos, levántalos. A los débiles, fortalécelos, Señor. Porque reconocemos tu grandeza, tu soberanía, tu poder, tu autoridad y sobre todo la gran dependencia que tenemos de ti. Te pedimos perdón una vez más y te entregamos nuestras vidas a ti como nuestro único Señor y Salvador. En el nombre de Jesús cancelamos ahora toda obra del enemigo, Señor, declarando que están en los lugares secos, inoperantes, por el poder y la autoridad de tu palabra, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por la misericordia. Amén. Y la última clase que dimos fue el fundamento bíblico para la sanidad. Pero hoy vamos a entrar en la tercera parte o en el quinto punto de ese fundamento para proseguir. Dice, Dios nos ha dado los recursos y el poder para la sanidad de las enfermedades. Claro que Dios nos las ha dado. Yo le he explicado muchas veces a la congregación de que Dios no hizo la medicina o los médicos, no le dio la sabiduría para el hombre. Pero como Él sabía que teníamos poca fe y que íbamos a tener poca fe, Él creó en los hombres ese conocimiento, esa sabiduría para que ellos nos pudieran curar temporalmente. Pero acuérdese que la sanidad eterna, la sanidad divina la da el Señor, y por eso Dios creó a los médicos, para que tú y yo pudiéramos recurrir a ellos ya que nos faltaba esa fe que necesitábamos, porque la Biblia lo dice bien claro y lo dio en una explicación. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, échate a la mar, y el monte se echaría. ¿Cuánto más tendría que hacer la enfermedad que viniera a ti si tú le dijeras, no te recibo, te echo fuera, y tendría que huir de ti porque es autoridad dada por Dios a cada uno de sus hijos? Pero dice aquí, estas señales, porque son señales que van a seguir. Hay veces que nosotros tenemos que recurrir a otra persona porque nos dicen fulano. No es menos cierto que Dios le ha dado a los hombres el don de sanidad. Amén. Y estamos en este estudio, el don de sanidad. La Biblia dice bien claro, pero que nosotros a veces no le hacemos caso a eso. Fulano tiene el don de sanidad. Y entonces tenemos que esperar a ir a fulano para poder pedirle a fulano, al hermano, llámese, que ponga las manos sobre nosotros, que ore por nosotros porque tenemos tal y tal y tal y tal dolencia o enfermedad. Pero la Biblia dice algo contrario, que nosotros tenemos que día a día llevarlo a cabo, día a día ponerlo por obra en nuestras vidas, porque es don de Dios. Primeramente la fe, y segundo lo que Dios nos regala a través de sus promesas. Dice la palabra en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Amén. Aquellos que están conscientes y tienen la credibilidad que cuando hagamos lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús, toda rodilla se va a doblar en tierra. Amén.
Dice a los que creen sobre los enfermos. Oiga bien, iglesia, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Palabra de Dios y promesa de Dios. Y las promesas de Dios son fiel y verdaderas, son sí y amén. Quiere decir, estas señales seguirán a los que creen. Si nosotros creemos y nos viene a nuestra vida una enfermedad, ponemos las manos sobre nosotros, amén, y dice que somos sanados, amén, porque es promesa de Dios, es autoridad, es poder que Él nos dio. Estas señales seguirán a los que creen. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice también, pero vosotros recibiréis ¿qué cosa? Fue promesa de Dios también. Poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 8. En Samaria, en Judea y en distintas partes hasta el fin del mundo. Hoy por hoy ha llegado a nosotros, hace mucho tiempo, ha llegado a nosotros esa promesa. Y recibiréis poder porque ha llegado el Espíritu Santo sobre su iglesia. Pero para eso tenemos que poner por obra lo que está escrito. E impondrán las manos sobre los enfermos porque es don de Dios. Es un regalo que nos da el Espíritu Santo. El don de la llenura del Espíritu Santo a través de la sanidad. No solamente hay un solo don, hay 9 dones. Y entre los 9 dones Dios te regala el que quiere o el que tú estás preparado para recibirle. Uno de los grandes dones es el don de sanidad. Ves a tu hermano enfermo o tú mismo, inclusive si estás enfermo, no tienes que esperar a nadie que venga. Tú mismo, como has creído, tienes esa autoridad. Tal vez no tenga el don, pero en ese momento tiene la autoridad. Porque dice la Biblia que estas señales seguirán a los que tienen el don de sanidad. No dice así. Estas señales seguirán a los que creen. El don de sanidad lo tienen muchos hermanos. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero si no hay ningún hermano que tenga ese don para ponerlo en ese momento a funcionar, tú tienes la autoridad de Dios de imponer las manos sobre ti o de imponer las manos sobre alguien que está enfermo. Y dice la palabra de Dios que si crees, porque dice a los que creen, será sanado. Amén. Dice, porque es dada por el Espíritu a otro, dada dones de sanidad por el mismo Espíritu. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Vamos a leerlo otra vez, mi esposa. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amén. Quiere decir que el que reparte como Él quiere, a quien Él quiere, es el Espíritu Santo. Pero Él nos da ese don. ¿Por qué? Porque el poder está cuando recibimos nosotros al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino por encima de nosotros, cuando creímos. Amén. Son señales que seguirán solamente a los que creen. Por eso le damos gracias a Dios. Dice el punto número 6. El ministerio de sanidad es un privilegio. Qué lindo es poder tener ese privilegio. No eres doctor, no has estudiado medicina, pero has recibido de Dios esa sabiduría. Ha recibido de Dios esa ciencia que para el hombre incrédulo es una ciencia, pero para nosotros es un don divino. Amén. Dice, pero también un mandato para la iglesia. Fíjese, es un mandato para la iglesia. No solamente a los que reciban el don, es para la iglesia. Vuelvo a repetir, si en ese caso no hay un hermano que tenga ese don, tú puedes echar a andar creyendo de que Dios te va a oír también y que lo vas a hacer. Amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice la palabra. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Vuelvo a repetir. La palabra dice, llamemos a los ancianos, pero si no está a la mano o cerca un anciano de la iglesia o alguien que tenga el don, usted puede ser partícipe, porque Dios le da la autoridad. Amén. Usted se puede ungir usted misma o puede ungir a un hermano, a un hijo, llámese X. Dice el punto 7, la sanidad puede ser incluida en la promesa de respuesta a la oración de fe. Quiere decir, usted puede orar con fe de que Dios va a hacer la obra y le garantizo, con toda autoridad se lo garantizo de que Dios hace la obra cuando oramos con fe. Dice, y Dios no miente, por tanto, os digo que todo lo que pidiera, atiende bien esto, iglesia, todo lo que pidieres orando, pero orando con fe, creed que lo recibiréis, que lo habéis recibido. Amén. Literalmente que ya tú lo tienes porque tienes el mandato de Dios a la iglesia.
lo habéis recibido y os vendrá. Eso está en Marcos capítulo 11, versículo 24. Vamos a ver si lo encontramos y lo leemos antes de pasar al próximo inciso. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Quiere decir literalmente que lo habéis recibido, literalmente. No es que lo vas a recibir y tienes que esperar a que Dios te dé el don, no. Lo haces con fe, con amor, orando y creyendo que el que hace la obra es Dios. Solamente tú eres el instrumento en sus manos, instrumento precioso en sus manos. Amén. Dice el inciso D ahora. Algunos principios de la sanidad divina. Estábamos estudiando los fundamentos bíblicos para la sanidad. Ahora, algunos principios de la sanidad divina. Dice, impedimentos a la sanidad. Vamos a ver cuáles son los impedimentos para la sanidad. Dice, aunque la sanidad está a disposición de todo hijo de Dios. Oiga bien, iglesia, está a la disposición de todos de Dios, todo hijo de Dios. Y es el deseo de Dios que nos las apropiemos. ¿Qué pasó? Y esto no fue una sanidad, fue una resurrección. Pero ¿qué pasó con Marta? Cuando llamaron a nuestro Señor Jesús, Jesús se presentó. Cuando ya Lázaro había muerto o estaba durmiendo para los efectos, llevaba 4 días y Marta le dijo, Señor, es imposible, quiso decirle, ya no es posible que Lázaro resucite porque ya hiede, quiere decir, ya estaba descompuesto. ¿Qué le dijo el Señor? Marta, dice la Biblia, que si crees verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Voy a parafrasear. El que cree en mí, aunque esté enfermo, sanará. Esto es parafraseándolo. Amén. ¿Por qué? Porque todo es posible si podemos creer. Y yo creo que la iglesia está autorizada. La iglesia está donada de ese don del Espíritu Santo y del poder y la autoridad de la promesa de Dios para sanar los enfermos. Amén. Dice, aunque la sanidad está a disposición de todo hijo de Dios y es el deseo de Dios que nos la apropiemos, hay ciertas condiciones para que Dios obre dicha sanidad en nuestras vidas. Amén. Dice Mateo capítulo 13 y leemos el versículo 54 al 58. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Ahí está la clave. Voy a dar una pequeña referencia, y eso es real, eso está vigente. Usted en su casa, con su familia, si hay alguien enfermo, usted ora con fe, pero su familia ejecuta lo que dice la Biblia. Amén. No reciben porque no creen. Y estas señales seguirán solamente a los que creen. Dice la palabra de Dios aquí. ¿Por qué causa? Es la pregunta. ¿Por qué causa no pudo hacer muchos milagros en Nazaret? No quiere decir que Jesús no tenía autoridad en Nazaret. Entienda bien esto. Jesús es Dios. Y toda rodilla se va a doblar delante de él. Pero Jesús no obliga a nadie. Dice aquí bien claro que por causa de la incredulidad de ellos, no fueron sanos, no hizo más milagros de sanidad. ¿Qué te está diciendo? Que hay veces nosotros oramos por alguien que está enfermo y lo triste es lo que voy a decir. Hay veces hermanos de la congregación, hermanos que son cristianos, que han creído, tú oras por ellos y cuando viene otro predicador vuelve a pedir oración por la misma enfermedad. Quiere decir que no tuvo credibilidad cuando tú oraste por ellos. Y viene otro y vuelve a dar el paso al frente para que oren por mí. ¿Qué está sucediendo? No es que el que primero oró no tenía la fe en Dios, ni que Dios no iba a orar en ellos, que Dios estaba esperando que viniera, sino de que fue incrédulo, no creyó. Lo dice la Biblia aquí, a causa de su incredulidad, no hizo más milagros ahí en Nazaret. Porque el objetivo de esto es creer, y esto va dirigido a la iglesia. Tú y yo tenemos la autoridad.
pero tú y yo tenemos que tener la credibilidad que cuando oren por ti, por una vez, si el siervo o la sierva que lo está haciendo es un siervo de testimonio, cree. Cree y vas a recibir lo que estás creyendo. Amén. Dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Y hay otra pregunta aquí, Santiago 5, 16. Y hay otra pregunta. ¿Qué es necesario para ser sanado? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir, ¿qué es necesario para ser sanado? Confesar vuestras ofensas. Esto no es confesar lo que hiciste, lo que dejaste. Confesar vuestras ofensas es confesar de que tú pecaste. No tienes que hablar del pecado que hiciste. Orar los unos por los otros. Y la oración de fe dice que será sanado. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es necesario para ser sanado que limpiemos, que no ocultemos lo que hemos hecho, para que Dios pueda obrar en cada uno de nosotros. Amén. Así que le damos gracias a Dios por eso. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. ¿Qué puede causar enfermedades y hasta la muerte? Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Espérate, ¿puedo leer desde el 29? Lee del 29. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué más? ¿Sigo? No, estamos en el 30 ya, 11:30, ¿no? Sí. Quiere decir de que dice que puede causar enfermedades y hasta la muerte. Usted está hablando ahí para que usted sepa. Hay veces no entendemos bien lo que está hablando. Hay veces que no entendemos bien lo que está hablando. Vuélvenme a repetir el 29 para que vean exactamente lo que está hablando. Bueno, si quiere. El 29 nada más y el 30. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿De qué está hablando ahí? Analice bien. ¿De qué está hablando? Sí. De la cena del Señor. El que come indignamente porque no ha lavado, porque no ha limpiado sus pecados, porque no ha confesado sus pecados, porque no ha orado de sus pecados, está comiendo indignamente, está cenando indignamente. ¿Por qué? Porque el temor es que me vean, que no me dieron la Santa Cena y yo no participé de ella. Quiero decirte algo, que yo como pastor el día, y trato de que no suceda nunca, pero el día puede suceder, que vaya a haber una Santa Cena y yo no esté preparado, le garantizo, iglesia, que no voy a tomar la cena porque yo no quiero tomar la cena indignamente y no quiero ser ni debilitado y menos muerto por haberme burlado, porque eso es una burla, hacer esa burla delante de Dios. Porque acuérdese que ese sagrado, ese sacramento es sagrado. Estamos representando y simbolizando y recordando la muerte en la cruz. El sacrificio de la cruz, tanto el cuerpo como la sangre de Cristo. 2 Corintios 12, del 7 al 9. ¿Por qué Dios no quitó el aguijón de Pablo? ¿Por qué Dios a veces no te quita la enfermedad que tú quieres que te quite? Amén. Y no quiero decir lo que yo dije ahorita, o lo que expliqué ahorita, de que estamos enfermos y viene un hermano, ora por mí, viene otro hermano, viene otro hermano. No, es un aguijón de siempre. Es algo que siempre tú has tenido. ¿Y por qué Dios no te lo quita? Amén. Vamos a ver por qué Dios no le quitó a Pablo el aguijón. Todos saben cuál fue el aguijón que tuvo Pablo, amén. ¿Y por qué no se lo quitó? A pesar de que Pablo fue un siervo de alta credibilidad, un siervo que hacía la voluntad de Cristo en todo momento, que estaba poseído de Cristo. ¿Y qué pasó? Que se lo pidió muchas veces: Señor, quítame a mí este aguijón. ¿Se sentiría mal con ese aguijón o no se sentiría? Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. No vamos a ver lo que digo yo, amén. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Quiere decir que le pidió 3 veces. La Biblia no refleja que le pidió más veces, 3 veces. Y ya hasta que él entendió de que era necesario llevar ese aguijón. Porque tal vez si Dios nos quita un aguijón que tenemos nosotros, nos enaltecemos. Amén. Que tomamos cierto ego, el cual tenemos siempre escondido todos nosotros ese bichito, y nos enaltecemos. Y por eso Dios no, para que no se enalteciera Pablo y pensara que él era el superapóstol, le dijo, bástate mi gracia. A nosotros también nos basta la gracia de Dios. Él perfecciona el poder suyo en su debilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos ese aguijón, no es que nos sentamos impotentes, al contrario, tenemos el poder y la autoridad de Dios, pero no tenemos el poder humano, que es el que no nos interesa. Entonces tenemos que glorificar a Dios en todo momento, con aguijón y sin aguijón, para que no te enaltezca. Voy a poner un ejemplo rapidito. Aquellos que dijeron, Señor, en tu nombre hicimos esto, y se echaron fuera demonios, sanaron enfermos, pusieron las manos sobre los paralíticos y le quitó la parálisis, hicieron muchos milagros. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Jesús le dijo, apartado de mí, hacedores de maldad, que no lo conozco? Porque se enaltecieron, lo hicieron para ellos enaltecerse. Moisés y Aarón sufrieron lo mismo, a pesar de que eran hombres que le servían a Jehová. Pero se enaltecieron ellos también. Cuando lea bien el texto que le voy a decir, porque hay una gran equivocación. Todo el mundo piensa porque le dio golpe a la peña. No, lee lo que está antes y lea lo que está después para que usted vea. El contexto, léalo. ¿Por qué? Porque se enaltecieron. Yo y Aarón le vamos a dar ahora al buen pueblo. Y Jehová le dijo, por cuanto se enaltecieron ustedes, no entrarán al reino prometido. Claro. No glorificaron a Jehová, se glorificaron ellos. Y por eso Dios no le quitó el aguijón a Pablo. Y por eso a veces Dios no nos quita a nosotros el aguijón de arriba. Amén. Dice, aunque es voluntad general de Dios el sanar, puede haber algunas ocasiones en que, por alguna razón didáctica, Él retenga la sanidad. Amén. Por alguna razón, y solamente Dios sabe por qué razón. Esperemos que Dios obrará sanando conforme a sus promesas. Pero recordemos que Él es soberano y ha dicho, mis pensamientos, ¿qué cosa? No son vuestros pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos. Porque a veces tenemos nosotros el grave error de tratar de dirigir los pensamientos de Dios o los caminos que Dios tiene que coger para ayudarme. Porque cuántas veces no se ha dicho algo y algún hermano puede decir, no, yo no creo que Dios vaya a hacer esto, no creo que... Porque cuando decimos eso es porque no nos conviene. Queremos dirigir la mano de Dios y Dios es soberano para hacer todas las cosas que Él quiera hacer. Completamente soberano. Amén. Dios reprochó a Job y a sus amigos por pretender tener razones para el obrar de Dios. Amén. ¿Qué pasó con Job? ¿Qué pasó con Job? Job supo que su Redentor vivía. Y lo dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y él sabía que Dios lo iba a librar en el tiempo de Dios, en los pensamientos de Dios. En la posición de Job, tal vez tú y yo estuviéramos diciendo lo que decía la mujer de Job. Maldice a tu... Porque pensamos que Dios no puede hacer la obra. Iglesia, Dios es soberano para hacer todas las cosas. Cosas que para nosotros son sumamente imposibles, para Dios es posible. Porque estamos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, al dueño del universo, al creador de todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Amén. Dice la enfermedad y espíritus de enfermedad. Dos cosas diferentes. La enfermedad y espíritu de enfermedad. Vamos a profundizar un poquito aquí. Dice, Jesús en la mayoría de los casos sanó orando y poniendo sus manos sobre los enfermos. Sin embargo, en algunas ocasiones reprendió espíritus de enfermedad. Como en Lucas capítulo 4, versículos 38 y 39. Vamos a ver qué espíritu de enfermedad había aquí. Lucas. Espérate, ya lo tengo. Amén. A ver. Estas hojitas. Arriba. Adiós. 38 y 39. Sí, 4, 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella.
Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Quiere decir que cuando tú impones las manos sobre los enfermos, hay veces que nosotros no tenemos la credibilidad si estamos frente a una enfermedad física o estamos frente a una enfermedad demoníaca. Hay enfermedades que son demoníacas. Por eso nosotros tenemos que tener siempre la autoridad de Dios. Porque nosotros solamente lo que vamos a hacer es orar, pero Dios es el que se va a encargar de hacer la obra y la reprensión para ese tipo de enfermedad. Dice también ahí en el capítulo 13, versículo 11, fíjese, hay algo que es muy importante. No debemos pensar que todas las enfermedades, porque entonces vamos a ver en todas las enfermedades demonios, y sabemos que la enfermedad es obra de la desobediencia, que por medio de la desobediencia entró la enfermedad en los hombres, amén, y fue por causa de la desobediencia de Adán y de Eva. Pero no quiere decir que todos son demonios y que todas las enfermedades hay que reprenderlas como demonios o espíritus de enfermedad. ¿Qué dice el 13:11? Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Amén. Esa mujer tenía un espíritu de enfermedad. Ella estaba bajo el azote del enemigo. Ella estaba bajo el azote del diablo. Y entonces el Señor solamente, lo único que tuvo que hacer fue orar para librarla de ese azote. Y lo dijo, sé libre de ese azote, porque estaba bajo un azote demoníaco, bajo una enfermedad creada por un espíritu. Amén. Ahora dice la sanidad divina y las medicinas. Dice, la fe en la sanidad divina no debe llevarnos a condenar el uso de medicina ni a los médicos. Vuelvo a repetir, cuando yo le explico esto no estoy condenando, estoy haciendo un explícito de que por qué existe el médico. El médico es que Dios amó al mundo, son tantas cosas bellas y profundas, que Dios amó al mundo y sabe que en el mundo hay muchas personas que no creen en Él. Pero Él, por su amor, le dio sabiduría al hombre para que también lo sanara a ellos, porque Dios no hace acepción de personas. Su amor, lo dice bien claro Juan 3, de tal manera amó Dios al mundo, no a un grupito del mundo, sino al mundo. Amén. Y entonces, en base a eso, Él creó la sabiduría en los hombres, llamados médicos galenos. Amén. Ni a menospreciar a un hermano porque no tiene fe suficiente para confiar en Dios para su sanidad, o porque a pesar de su fe no es sanado. Fíjese cuántos ejemplos hay. No porque menospreciemos a un hermano porque no tiene la fe suficiente para confiar en Dios para su sanidad. Eso sucede mucho en la iglesia, que yo se lo decía ahorita. Como estamos falta de fe, estamos flojitos en la fe, pero no nos da derecho a nosotros a condenar a nadie por su falta de fe. Pero hay veces que nosotros vemos que un hermano, y lo he visto yo a través de los años ya que llevo en el ministerio, en el evangelio, que se ora por un hermano por X sanidad, pero que a los 3 o 4 días viene otro siervo, otra sierva de Dios, y hace un llamado y ese hermano vuelve a pasar al frente para orar por la misma sanidad. ¿Entiendes? Y así sucesivamente. Con eso no quiere decir que vamos a condenar, amén, ni vamos tampoco a menospreciar a ese hermano por su falta de fe. Dios le dará la fe suficiente para que él reciba, o tal vez sea que Dios no quiere quitarle ese aguijón. Amén. Dice, la fe es personal, a fin de cuentas, es un don de Dios. Lo dice Efesios capítulo 2:8. ¿Qué dice? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice exactamente, no es de nosotros, es don de Dios. Y la fe en la sanidad no te hace ni a ti ni a mí, no nos hace a nadie más espiritual que otro. Uno tiene fe, otro tiene menos fe, todos no tienen la misma fe. Amén. Pero eso no te hace superior a nadie. Ahora el cuarto punto dice, ¿cómo recibir sanidad divina? Una pregunta, ¿cómo recibir sanidad divina? Vamos a ver qué dicen el estudio bajo las Escrituras. Dice, en las Escrituras encontramos, entre otras, las siguientes maneras de recibir sanidad divina. A, por medio de la oración, Mateo 18:19. Amén. Pero tiene que ser rapidito porque si no nos va a dar tiempo. Espérate, Mateo 18:19. Mateo 18:19. Dice, otra vez os digo
que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Quiere decir, eso es una oración de fe. Todo lo que pidiéramos creyendo al Padre, el Padre lo va a responder y lo va a dar. Amén. Dice, por oración con ungimiento, con aceite. Claro que sí, Santiago lo dice. 5:14. Amén. El 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Sí, Llame señor. a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. amén. Y la oración de fe Salvará al enfermo enfermo, y si y el aún Señor lo levantará. lo levantará. Amén. Quiere decir que es una oración de fe. Es como recibir la sanidad divina. Y si la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, Se le serán le perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo Puede mucho. mucho. Bien, por oración Ahora Mateo 10. con imposición de mano. Mateo 8:3. Hay otros versículos, pero vamos a leer Mateo 8:3 nada más. Mateo 8:3, ok. Mateo 8:3. Ya lo leímos ahorita, pero... Dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Al instante su lepra desapareció. Acuérdense que ese fue el leproso que le dio vino y seis. se postró ante Amén. él diciéndole, Señor, si quieres puedes limpiarme. Claro. Tenía fe. La oración por imposición de mano es también veraz, es real. Amén. Por la imposición de mano. Jesús lo dijo, Señor, el leproso le dijo, si tú quieres puedo ser limpio. ¿Limpio de qué? De la lepra. ¿Y qué significa la lepra en el tiempo actual? Significa pecado. Él nos puede librar de todos nuestros pecados si confesamos con fe, si creemos, amén, con fe, de que Él lo puede hacer. Amén, para Dios no hay nada imposible. Por el contacto con prendas. Ahí voy a hacer un paréntesis. En Hechos capítulo 9, versículo 12. Amén. 9:12. Dice, por el contacto con prendas. Hechos 9:12. 19:12, perdón. 19:12. 19:12. Ok. 19:12. La florita fina. Ok. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o adelantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Dice, Amén. y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Fíjese, ahí está. Vamos a leerlo profundamente. Hechos. 1 Corintios. Hechos, vamos a leer Hechos. Voy buscando 1 Corintios, pero quiero repetir Hechos para darle el sentido exacto de lo que vamos a decir, que no haya confusión. Dice Hechos capítulo 19, 19:12. versículo 12. Dice así bien claro la palabra. Pero algunos de los judíos, perdón, no es ahí, no. El 12 dice, 19:12. dice, voy al 11, dice, 19. y hacía Dios milagro extraordinario en las manos de Pablo. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Del cuerpo de Pablo, ¿no? Del cuerpo de Pablo, lo que Pablo lo tenía en su cuerpo, se lo llevaban a los enfermos, los delantales y eso, se lo llevaban a los enfermos, y los enfermos eran sanos. Hoy en día, el campo espiritual diabólico se dedica a llevar prendas y prendas, dándole el revés a este versículo. No es lo que tú traigas, sino es de aquel que tiene la autoridad y el poder para hacerlo. Amén. Pablo tenía la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, y por eso dice que se llevaban de Pablo. Fíjense bien claro lo que dice. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, los espíritus malos salían. Amén, quiere decir, ahí está hablando de Pablo. Pablo era el que tenía la autoridad y el poder para hacerlo.
no era la prenda que traía el enfermo ni la prenda que iban a traer del enfermo, era la prenda que podían traer del propio Pablo. Pero Dios también, los ejercicios de los dones de sanidad divina, ya ustedes lo saben, están ahí en 1 Corintios 12:9. Sí. Amén, que eso lo reparte a unos dones de sanidad, a otros dones. Sí, todo por el mismo espíritu. Y todo por el mismo espíritu. Dice, pero Dios también obra sanidades sobrenaturales cuando le alabamos y adoramos únicamente y de corazón como iglesia. Desciende la unción poderosa de su presencia. Hay veces que no hay ni que orar por el enfermo. Hay veces que cuando estamos poseídos bajo la unción del Espíritu Santo, toda enfermedad se va. Usted pide con fe, Señor, quítame esto que tengo, y se va la enfermedad cuando estamos bajo esa unción o cuando estamos bajo la poderosa presencia de la unción del Espíritu Santo. Dice, cuando participamos de la Santa Cena y nos apropiamos por la fe del poder de la vida resucitada de Cristo para nuestra, ¿qué cosa? Sanidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que por sus llagas fuimos, ¿qué cosa? Curados. Que nosotros fuimos curados por sus llagas. Ahora, el último inciso ya para terminar este precioso estudio, dice, viviendo en salud divina. Gracias a Dios por el don de la sanidad, pero el ideal de Dios es la salud divina para sus hijos. La sanidad divina es la provisión para aquellos que ya están enfermos, pero lo ideal es que vivamos libre de la enfermedad, viviendo por fe y derrotando al enemigo cada vez que quiera afligirnos con alguna enfermedad. Con esto no quiero decirle, voy a hacer un paréntesis, porque por ahí se han levantado de que usted no pueda ser tocado por este virus o por esta pandemia. Usted no está exento, ni yo estoy exento a que seamos tocados. El problema es saber si somos tocados, quién es el que nos puede sacar de esa enfermedad. Tener la fe, la credibilidad, la urgencia de saber que hay uno solo que puede sacarnos a nosotros de esa enfermedad. Y ese se llama Jesucristo. Amén. Y si algún día nos toca y tenemos que partir, lo que tenemos es que estar seguros. Y el único temor que podemos tener no es a la pandemia. El único temor que podemos tener es para dónde vamos. Si estamos de acuerdo conforme a lo establecido por su palabra, ser obediente a lo establecido en mandamientos y estatutos por Él, le garantizo que usted va a ir al lugar que Él fue a preparar. Que no tiene por qué tener temor, porque Dios no nos dio ese espíritu, sino de amor, de poder y dominio propio. Sobre todas las cosas tenemos autoridad. Dice la sanidad divina para aquellos que están enfermos, pero lo ideal es que vivamos libres de la enfermedad, viviendo por fe y derrotando al enemigo cada vez que quiera afligirnos con alguna enfermedad. Para ellos tenemos que hacer ciertas cosas. Dice, respetar las leyes naturales. Mientras vivamos en este cuerpo, estamos sujetos a las leyes que Dios incorporó en su creación física. Vimos en la lección anterior que debemos evitar todo lo que dañe nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo es templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. No nos pertenece a nosotros, tenemos que cuidarlo. Todo lo que daña este cuerpo, y hay cosas que nosotros hacemos y pensamos que no, porque no estamos bajo el pensamiento de Dios, estamos bajo nuestro pensamiento. Esto no me hace daño. Hoy por ahí se ha levantado un grupo que dice que tatuarse el cuerpo no es dañino, porque han blasfemado de tal manera que dice que Jesús fue el primero que se tatuó, porque en la Biblia dice que en Apocalipsis que Él trae en su muslo un nombre que dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Él no dice que está tatuado. Él no viene desnudo. Dice que está sobre su muslo. Así que son cosas que el hombre busca para justificar. La Biblia dice bien claro que no puedes tatuar ni grabar nada en tu cuerpo. Y lo dice la Biblia porque es de Dios el cuerpo, no es tuyo. Y tú estás dañando, porque es algo que está penetrando en tu cuerpo que no es grato para tu salud, aunque en ese momento no te haga daño. Amén. Dice, ser diligente en la meditación de la palabra. Proverbios 4:20 lo dice. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Amén. El 21 y el 22. Rapidito. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan. Amén. Quiere decir que tenemos que ser obedientes
a esa palabra, a la meditación de la palabra, a la fe en la palabra, a la obediencia a la palabra, a caminar sobre la palabra, porque el salmista lo decía bien claro, la única que puede alumbrar nuestros caminos, darnos luz a nuestros caminos, a nuestras veredas, lo dice en el Salmo 119, 105, luces a tus pies, luces a mis pies, tu palabra y lumbrera para mis caminos. Amén. Dice, consagrar nuestras vidas al Señor, Romanos 12:1. Dice 12:1, 12:2. 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la única voluntad que es buena, agradable y perfecta, es la voluntad de Dios. Amén. Las voluntades nuestras no son muy buenas ni muy agradables tampoco, aunque por momentos son agradables, ¿no? Dice, apropiarnos por fe definitivamente de todos los beneficios de la expiación de Cristo. Isaías 53, 4 y 5, todo el mundo conoce el texto ese, que sobre él llevó nuestras enfermedades, dice que la paz, nuestra paz fue sobre él, el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por sus llagas dice que fuimos curados. Sí. Amén. Es nuestra unión con él en Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20 está la unión con Cristo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Rapidito. Pensé que ibas a leer el otro, por eso. No, porque tengo que aprovechar, se va a acabar el tiempo. Gálatas 2:20. Ay, no soporto esto. Voy rapidito ahí, yo voy a ayudar a mi esposa. Ahora Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Amén. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo por la fe en el amor de aquel que se entregó por mí un día. Amén. Eso tenemos que practicarlo nosotros día a día. Gálatas 2:20. Tiene que ser real, tiene que ser verídico, tiene que ser imperativo en nuestras vidas. Amén. Dice ahora, ejercer la autoridad que Cristo nos ha dado sobre los demonios, tan pronto recibamos un ataque de un espíritu de enfermedad. Lucas 10:19. Lucas 10:19. Bendito sea el nombre de Jesús. Lucas 10:19. Aquí está. 10:19. Dice, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Amén. Quiere decir ejercer la autoridad que Cristo nos ha dado sobre los demonios. Tan pronto percibamos que un ataque de un espíritu de enfermedad está sobre nosotros. En Lucas 10:19 nos lo dice. Dice el número 6. Vivir lleno del Espíritu Santo, siendo guiados por él en todo. Romanos 8:9 al 14. No lo vamos a leer completo. Y nota específicamente en el versículo 11. Vamos a Romanos 8:11. Vamos a ver qué dice Romanos 8:11. Vamos para allá. Romanos 8:11. Aquí está. 8:11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Quiere decir que si estamos llenos del Espíritu Santo, aquel que levantó de los muertos a Jesús, hasta el 14, también a nosotros nos va a levantar. Amén. Porque Dios es un Dios real, es un Dios que nos da vida y vida en abundancia. Amén. Por eso tenemos que estar confiados y no contrictar al Espíritu Santo, no alejarlo de nosotros, no entristecerlo de nosotros, porque es el único que nos puede ayudar a levantarnos, es el único que nos puede ayudar a seguir adelante, es el único que nos puede fortalecer, es el único que nos puede librar, es el único que puede pudrir por su unción el yugo que puede estar sobre nosotros. Quiere decir que tenemos que estar totalmente y vivir llenos de ese Espíritu Santo. Amén. Porque fue el consolador el que Dios dio a cada uno de nosotros. Y para finalizar dice, el resultado de cumplir esto será una vida de salud para servicio de Dios y para testimonio de su gloria. Diga aleluya. Amén.
Quiere decir que el resultado de cumplir esto es una vida de salud divina, la salud de Dios para el servicio de su obra. No importa la condición física que tengamos, al contrario, esforcémonos día a día para que Dios haga en nosotros toda su voluntad, toda su bendita voluntad. Amén. Y por eso le damos gracias a Dios por este estudio, porque está establecido totalmente y apoyado por la palabra de Dios. Ahora dice, memoriza los siguientes versículos. Dice el salmista en el Salmo 103, versículo 3, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tu dolencia. Pero acuérdese que el 1 y el 2 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide de ninguno de sus beneficios. Y el número 3 es el que apoya, el que afirma esto, que dice, Él es quien perdona tus y las mías iniquidades, y el que sana, dice que algunas de tus dolencias, no, todas tus dolencias. Quiere decir que para Dios no hay dolencia que Él no te pueda quitar. Segundo versículo para recordar, dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades, amén. Sufrió nuestros dolores y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Qué lindo es nuestro Dios, qué divino es nuestro Dios, que no le importó, ni le importa lo que tú haces, es lo que le importa tu arrepentimiento, tu corazón. Por eso, hermano y hermana y amigo que me escucha y que me oye, ten confianza de que Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas, y por su llaga fuimos curados. Amén. Todo lo que pidieras creyendo en el nombre de Jesús será hecho, porque dice que todas estas señales seguirán solamente a los que creen. Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos vemos ahora el jueves, con la próxima clase que le toca a la iglesia Dios Sanando la Tierra allá en Hialeah. Y una vez más me dirijo a todos los hermanos de Maratón y tanto los de Miami el domingo, Dios mediante, porque a veces decimos si Dios quiere, Dios siempre quiere. Dios mediante estaremos abriendo nuestro templo para alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, con las limitaciones que tenemos hasta ahora puestas y programadas por la ley. Amén. Sí, vamos a ser cumplidores de la ley, como testimonio vivo de quienes somos, la iglesia de Jesucristo. Sí, Dios le guarde, Dios le bendiga, y nos vemos el domingo. Amén. 7 de la noche. Amén. Gloria a Dios.